¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de sábado al mediodía, quizás para cuando este video esté disponible. Obviamente va a ser mucho más del mediodía. Algunos amigos ya habrán terminado de comer el asadito. Otros estén por ahí preparando algún cafecito para disfrutar entre amigos. Como solemos hacer todos los que por ahí tenemos taller y nos gusta ese tipo de reuniones. El saludo a los amigos de la primera hora del canal y a los que se vienen acercando también, obviamente, pero por ahí todavía no estamos familiarizados un poco ellos con mi mecánica, con mi carácter, y quizás yo no estoy familiarizado con sus formas de comentar, y bueno, todavía no se han hecho, llamémosle, eh, partícipes tanto de lo que es la presencia en los comentarios, en los aportes, en fin. En los aportes me refiero a los conocimientos técnicos, para los malintencionados. Pero bueno, aprovecho a saludar a los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Ibarra, al querido amigo Roberto, al querido amigo Manuel, al querido amigo Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Facundo Faraone, Adriano Track, bueno, montón de amigos, Gastón Montenegro. Están siempre, son gente que está siempre, como el querido Ubaldo. Ubaldo ya es un personaje del canal y de otros canales que también comenta y participa. La verdad que es un gusto tener, más allá de que en algún momento habremos tenido algún chispazo, pero siempre dentro del marco del respeto, el cariño y obviamente la comicidad. Bueno, el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio Casa, que tiene un canal también en YouTube, que para mi gusto y mi entender debería estar mejor posicionado dentro de lo que somos los canales chicos, pero vieron cómo son las cosas de YouTube. La verdad, a veces el buen contenido no se sabe apreciar. No lo digo por mí, todos saben eso. Lo digo por canales de amigos que veo que por ahí podrían estar más lejos, pero evidentemente vieron cómo es esto. Eh, las moscas generalmente se posan sobre la porquería, sobre el excremento. Me imagino el doblaje latino. Los bichos voladores que se depositan sobre materia fecal. Oh, no, no quiere decir que dicho excremento sea rico, sino que, bueno, todo lo que se consume en masa quizás no sea de lo mejor, pero bueno. No, quiero decir que vieron que generalmente el excremento está lleno de moscas, pero bueno, esa es la calidad del producto y también es la calidad de, obviamente, las moscas. A buen entendedor, pocas palabras, arrancamos allá arriba armando chapa chapa. Nah, no pasa nada porque tampoco hay un motivo para armar chapa chapa, pero el saludo a todos los amigos Fernando, montón de amigos que están siempre y les agradezco, les agradezco. Algún día me voy a tomar, como vengo amenazando, el, el tiempito para hacer la listita y saludar a algún amigo que por ahí está siempre y no nombro, Jonathan, Cobursa. Bueno, son amigos que están desde siempre. El querido Edgardo Rosso, un montón. En fin, resumen de la mañana de sábado. Tuve un acto en el colegio de mis hijas, por eso vine al taller un poquito más tarde. Me cambié, obviamente. Me cambié para ir al acto y me cambié para venir al taller, obviamente. No soy este impresentable que ven, que por ahí no tiene ropa de marca, porque me la gasto en herramientas. No me gusta comprar ropa. En fin, temas va a haber varios, tenemos que ordenar un poco el banco, dado que, bueno, vieron que cambié el área del taller donde estoy haciendo los videos, haciendo las charlitas, pero también se generó un poquito de desorden en lo que es el taller, así que bueno, en este banco también hay bastantes unidades que tienen que volver a su caja, volver a su cartuchera en lo que le quede de vida. Bueno, a los tableros. El tablero principal está por el momento fuera de circulación, o sea, no estoy agarrando herramientas de ahí para trabajar. Tengo las de uso constante e inexorable acá en el taller
y cuando necesito algo, obviamente voy y lo busco, pero se me caen 3, 4, bueno, ya estoy dándole curso a esto. La semana que viene, si viene un poco más descomprimida de trabajo, voy a terminar este tablero, voy a posicionar el banco como corresponde, voy a montar la morsa, voy a montar la moladora de banco, y en el otro área quedará la agujereadora de banco, la moladora antigua. Como comentaba un amigo que no recuerdo el nombre, Tano, las cosas viejas todavía sirven, como decía el Eternauta. Película que no vi, pero amigo, a mí me lo decís, mira, tengo llaves que deben tener 50 años, 50 años, de los cuales 35 están conmigo, y las compré nuevas, No, nada de llave usada, llave que arrancó conmigo. Imagínate si valoro las cosas de la antigua escuela. Como digo siempre, mi amoladora de banco tiene un motor de 1 caballo. De un lado tengo una piedra gruesa, donde por ahí desbasto, hago piezas. Sí, hago piezas. A veces tengo que hacer algún soporte de motor. A mi taller vienen varias motos que por ahí perdieron sus componentes. Y bueno, hay que hacer hay que hacer la pieza, hay que hacer los soportes. Previamente ver si se puede adaptar alguno de alguna moto de nueva generación. Por ejemplo, uno juega mucho con los soportes de la Honda 150. Desde donde salieron todas las cosas. Pero bueno, a veces por ahí le falta una oreja, le falta un agujero en determinada área. Y hay veces que hay que hacer todo el soporte completo. Por citar un ejemplo. Bueno, en la piedra lo desbasto. ¿Cómo es el sistema? Primero elaboro una plantilla en cartón y después, obviamente, todo eso lo traslado a la planchuela, a la chapa, que más o menos yo calculo, sobredimensionando un poquito, que estaría dentro de lo estándar u original. Dimensionando un poquito por encima. Pero bueno, hago ese resumen como para que sepan. Y también para volver un poco loca a lo que es el doblaje al inglés, que no sé ni cómo se activa ni cómo se desactiva. La verdad soy un ignorante de las herramientas que puede haber en YouTube, eso créanmelo. Si no, quizás lo manejaría un poco mejor. Pero me enteré mediante mi sobrino que los videos ya se pueden ver en inglés. Yo no apunté nunca a un público de afuera. ¿Vieron cómo son las paradojas de YouTube? Gente que su hashtag son electrician, plumber, fontanero, switch driver, drill, blue. Bueno, no tienen esa opción. En mi canal apareció, yo no sé por qué, no la busqué. Es así. No aspiro a que me vean afuera. A gata que me ven acá. Saludos a todos. No, pero no lo digo mal, lo digo bien. Me llamó la atención. Yo no tengo idea. Bueno. Bulón que generó bastantes comentarios. Y esto se lo digo a un amigo que no recuerdo el nombre. Pero comentó con respeto. Es el resumen de la semana. Esto de que los videos salen en inglés. Yo ya lo dije en otra ocasión. De hecho, se ríen muchos de que me ven hablando en inglés, producto de los que me conocen. Y como hablo del amigo Nico Scarone, y los que me conocen desde mirar el primer video mío hasta ahora, tengo una negación absoluta con el inglés. Y verme hablando en inglés, la verdad que solucionó todos los problemas. El tipo sabe de inglés como loco. Pero bueno, comentó con mucho respeto que yo a veces respondo cosas que nadie dijo, o que hago mucha futurología, o que le contesto a gente fantasma. No, amigo, no le respondo a gente fantasma. Yo el contenido lo subo acá, lo subo en Facebook, y por ende se traspasa, se traslada, se ve en espejo en Instagram. Bueno, están todas las redes en una, yo subo y se va. Y ahí, por ejemplo, Instagram ahora lo tengo abierto, está público. Yo lo tenía cerrado,
Y dejaba pasar a los amigos verdaderamente del canal. ¿Por qué? Pues tengo fotos de mi hija, fotos familiares, familiares, de mis hijas, mis sobrinos, yo, con amigos en algún asado, fotos del índole personal, no privado, porque acá no hay nada privado. No puedo hablar de vida privada yo. Pero bueno, cuando estaba el Instagram cerrado, muchos comentaban cosas que por ahí acá no miran porque no consumen YouTube. Y les respondo porque después se replica en las otras redes. También hay mucha gente bien intencionada que se comunica por mensaje privado, por mensaje directo, o como se le llame, en Instagram o en Facebook. Entonces yo hago la respuesta. No es que le respondo a gente fantasma o que me invento escenarios que no existen. Todo lo que yo digo es real. Pero bueno, te comprendo, vos sé que escuchás mi contenido o escuchabas mi contenido mientras desarrollabas tareas. Y claro, por ahí no ves acá reflejado los comentarios, pero te cuento que hubo un tal Clonazepam que me dijo, cuando yo subí el video presentación de las francesas, total, que siempre fui, y lo vengo predicando hace rato, un contrario a comprar herramientas en juego. Yo hice el video presentación y después del primer service, del cual tiré shorts, tiré foto compuesta, tiré todo para que quede claro que verdaderamente la falencia apareció en el desarrollo de tareas, que las sigo utilizando y les estoy dando como para romper. Les estoy dando para romper. La falencia en la unidad de 6 pulgadas apareció en el primer service, 2 horas después de subir el primer video. Entonces Clonazepam me dice, yo vi el primer video y salí corriendo a comprar. El primer video no es toma de contacto, lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, creo que en la segunda temporada, estamos promediando la cuarta ya. Vengo haciendo video presentación, short, fotos, cuando no se sabían que eran compuestas. Fotos. De hecho, abro un paréntesis, ya voy a volver al cauce y les pido disculpas si me voy mucho por las ramas y no termino de cerrar la idea como el Eternauta, por ejemplo. No como el Eternauta hace, como estaba en el tema del Eternauta, pero me falta la interacción de ustedes que me digan, Tano, volvé, te fuiste a la mierda. Bueno, ¿a qué iba con esto? Clonazepam me comenta, yo salí a comprar las llaves francesas al toque porque confié después de ver el primer video y ahora me siento defraudado. Pongámosle que eso sea real, es un problema tuyo. En el primer video yo muestro la herramienta en su estado óptimo, en su blister, en su packaging, en su bolsita, en lo que venga, en la cajita, cuento lo que la pagué, cuento cómo llegué a ella y después empieza la toma de contacto. Nunca hay una devolución más que una percepción personal, dado que uno la manea al momento de comprarla, para decidir comprarla. Abro otro paréntesis porque ahora van a saltar, vas a decir, y estás haciendo lo mismo que yo te critiqué. Cuando yo compré Ronix y falló Ronix, yo ya sabía que la Pico del Oro estaba fallada. De un lado de la cremallera, la Pico del Oro, vamos a poner todo en contexto. La Pico del Oro, Ronix, que yo elegí la mejor de las 5 unidades que había ahí en la juguetería. Si seguís el canal sabrás a qué le llamo la juguetería. Yo agarré la mejorcita. De un lado tenía la cremallera prácticamente lisa. No estaba lisa, porque hubiese sido una falla clara de fábrica, sino que el dentado estaba levemente marcado. Levemente, con un mínimo ajuste lo barrés. Del otro lado, la cremallera estaba un poquito mejor. Yo eso lo vi inmediatamente. El vendedor me pregunta, me dice,
¿Vos estás seguro que vas a comprar esto? Sí. Bueno, tanto. 12 pesos, 13 pesos, no me acuerdo. ¿A qué voy con esto? Yo ya sabía, yo ya la manié a la herramienta. Yo ya la manié. No hubo toma de contacto porque ya se zafó de entrada. O sea, apreté la primera pieza y se zafó y se mostró. Entonces, a lo que iba es a que en el primer video, que es presentación, no hay devolución. No hay una devolución de calidad, de resistencia, de versatilidad, durabilidad o llamémosle percepción de calidad de la herramienta. Si no, estaría haciendo lo mismo que critico de otros, que en 7 minutos cortando 4 cables te muestran que la herramienta corta. Sí, yo también. Pero ahora vamos a abrir un poquito más el paréntesis, porque capaz que me fui por las ramas, o capaz que quien me está escuchando, me está escuchando y prestando atención, lleva el hilo conductivo de la conversación y entiende todo claramente. Yo no te puedo devolver algo, no te puedo hacer una devolución de algo sobre calidad si no la utilicé. Pero yo necesito que vos la veas cuando llega, cuando compro la unidad, cuando llega al taller, que la veas, que la pagué fundamentalmente y que veas que es nueva, la herramienta es nueva. Porque si no, se da a malos entendidos. O sea, muestra fierro viejo, ya anda a saber cuánto hace que la castigó. La herramienta se muestra en su estado óptimo y después se muestra en toma de contacto. Inmediatamente zafó, inmediatamente se abrió, inmediatamente agarró juego. A las 2 horas le dije, muchachos, tengan cuidado con estos blisters, porque si lo llegan a comprar en Mercado Libre, porque noto que hay muchos amigos que ven la herramienta, yo la compro siempre donde la pueda manejar. A mi taller Mercado Libre, no te digo que viene todos los días, pero viene 4 veces por semana seguro por los repuestos que necesito para determinadas cosas. Pero las herramientas, si yo no la puedo manejar, la foto que te muestran es ideal, es perfecta y después quizás no es tal. Entonces, como estaba diciendo, Clonazepam me dice, me sentí defraudado porque yo salí a comprarla. Bueno, llévate este paquete para Mendoza. Si eso fuese real, en el título dice claramente video presentación. Si no es lo mismo que yo agarre y te diga, comprate esto que es premium, comprate esto que es premium. Y después pego 2 mazazos y necesito 15 días de kinesiología. ¿Me entendés? O sea, hay que usarla, hay que sudarla la herramienta. ¿Y a qué iba con esto? Porque todo tiene un hilo conductivo, arrancamos en los comentarios de Instagram, de Facebook, te tomé tu comentario que hiciste con mucho respeto, pero no te estoy faltando, no te estoy mojando la oreja, te estoy usando para aclarar algunas cuestiones. Yo ayer, llegué tarde al taller sinceramente, mostré este bulón, muchos lo verán y dirán, Tano, no mientas, eso es un bulón, cabeza estriada, nada, es un bulón cabeza estriada, no. Este es un bulón igual a este, nada más que este salió por las buenas, metiéndole fuerza, metiéndole maña y fuerza, y buena resistencia de los tubos Dishu, y buena resistencia del mango de fuerza total, y y resistencia de las herramientas, y bueno, de la cabeza del bulón que aflojó. Pero cada paso, cada vuelta que daba este paso de rosca, rechinaba como si se fuese a cortar. Incluso yo tenía que rezar que no se corte, porque donde está puesto, donde está armado, ya lo armé todo con bulones nuevos, obviamente, no permite el ingreso de agujereadora, no hay manera, hay que desarmar todo
¿Y dónde está armado esto Tano? Que va con tanto torque, con tanto quilaje, se agarró tanto. Bueno, yo tengo un cliente que tiene una casa de comidas Restó. Una casa de comidas Restó. Es una casa de 2 pisos que la han adaptado para tener mesas tipo bodegón y cocinan también en delivery. Obviamente tienen la cocina. Yo le desarrollé todas las instalaciones de la freidora. En una época que no hacía contenido. O sea que no va a estar, pero puedo hacerlo dar fe al muchacho que todo eso lo hice yo y anda perfecto. El problema va a ser, creo que tienen muy buena relación con quien les alquila, porque el día que tengan que devolver, todo eso va a haber que volverlo a cero. Va a ser complicado. Pero bueno, ¿a qué iba con esto? Arriba, en lo que sería la terraza, tienen un extractor, pero un extractor que el motor tiene 2 caballos y tiene una turbina que no me da la pantalla para graficarla, pero tiene 60 centímetros de punta a punta el aspa. O sea, un aspa de 60 centímetros. Si lo pasamos a pulgadas, estaríamos en 22 pulgadas, una cosa así. No conozco mucho de lo que es extractores. Conozco de electromecánica y mecánica del sistema. Bueno, este cliente me llama, ¿por qué? Porque los vecinos se quejaban de que el extractor estaba haciendo mucho ruido. En su imaginación, él lo limpió, lo lavó, a todo eso, grasa, una capa así. Imagínense que no es un caño que deriva a dicho extractor. Es una especie de tiraje cuadrado con una sección determinada que encausa todos los olores, todo el humo, dado que están las freidoras, las hornallas, las cocinas, a todo trapo, a todo galope, y el lugar no se ve invadido por olor a comida. Los comensales están ahí, todo perfecto. Pero bueno, una costra de grasa así. El tipo, creyendo que eso era el problema, lo limpió. Bueno, me facilitó un poco, digamos, de que mi ropa se tenga que tirar inmediatamente ante la presencia de la reparación, quedó para lavar, gracias a que él lo limpió un poco en primera instancia. Así todo, me engrasé hasta las pestañas. Va. Gajos del oficio, si era una granja. Este cliente me llama por el tema de que los vecinos se quejan que hace ruido, que hace ruido, que es un permanente brrr, y yo lo tengo que tener prendido porque si no se contamina todo el bodegón, todo el salón, le llama él, todo el salón, con mestre, toda la bola ahí adentro. Después voy a subir fotos. Bueno, se contamina de fritanga y nada, la gente está media ahí, bueno. Porque está en una arteria media chetarda de ahí de Aedo. La gente de Aedo sabrá. No voy a dar el nombre para no hacerle propaganda. Vieron que no. ¡Ay! Ahora el tipo hace propaganda. No, para que no piensen que acá hay algo. No hay nada. Es una reparación y es una anécdota que les estoy contando de por qué este bulón quedó así. Y cómo y por qué. Bueno, voy al lugar. Previamente me llama nuevamente, acércate porque ahora ya directamente no prende. Bueno, voy. Tiene que ser en un horario donde la clientela del mediodía se va, pero todavía falta para que vengan los de la tarde, dado que la esposa hace meriendas. O sea, es un lugar donde siempre está lleno de gente desde las 10 de la mañana que van a tomar un cafecito hasta las 12, hasta que las velas no ardan. No es cena show, no es nada, pero están ahí hasta promedio las 2, las 3 de la mañana. Bueno, ¿por qué dejó de funcionar? Dejó de funcionar porque, obviamente, para los amigos que saben y entienden y vienen siguiendo lo que digo, más allá de mis bifurcaciones dialécticas o narrativas,
tenía roto un rulemán. Pero todos saben que un rulemán en que soporte la potencia, el torque, las vueltas que pega un motor de 2 caballos es grande y tiene que ser un rulemán acorde a las circunstancias para aguantar también 60 centímetros de aspa. Buah, un ventilador de techo a modo extractor girando a las revoluciones que corresponden. El tipo empezó a caminar, el aparato empezó a caminar, se desenganchó del tiraje y ¿saben por qué no prendió más? Porque se desenganchó de la caja, de una caja estanca que yo le había puesto, se desenganchó, se arrancó y se apagó. Caminó por la terraza, aunque ustedes no lo crean. Todo eso, si uno lo filmara, parece ciencia ficción. Pero bueno, al margen. Me di a la tarea de desarmar, logré sacar los bulones, logré cambiar el rulemán, bueno, llevé el extractor. Y acá es donde voy a citar al amigo Ubaldo en un comentario. Dado que llevé tubos, llevé llaves, llevé herramientas como para realizar la tarea. O sea, para el área eléctrica, para el área mecánica, espátulas, porque uno ya sabe con los bueyes con los que hará. No es la primera vez que le hago mantenimiento a ese equipo. Se me ocurrió no sacar la Stilson. Me quedé con otro comentario del amigo Gregorio que dijo, parecés Patricio Garay. No saqué lo que acá llamamos, se llama sueca, pero bueno, acá le decimos llave para caños, dado que el 90% de su uso es la llave para caños. Y comprenderán que esto obviamente formaba parte de la armadura del encauzador, bueno, lo que es la carcasa donde trabaja el aspa, para poder liberar el aspa, que tiene tres prisioneros, cabeza hexagonal 916, la retiro, previamente pongo el extractor, retiro, desarmo y me queda el motor detrás, o sea, esto va montado sobre el motor. Eran tres en estrella, o en triángulo, no en estrella. Eran tres. Bueno, uno salió bien, quizás producto de la vibración, el otro completamente soldado, pero con el mango de fuerza, que tiene que estar dando vuelta por acá, el mango de fuerza total que ustedes conocen. Llevé ese por llevar ese. Tuvo, salió. El otro estaba relativamente flojo, con la llave lo saqué. Cuando voy a este, ya de movida, el tubo zafa. Digo, voy a mirar el tubo porque es un buen dato para los muchachos. El tubo como si no hubiese estado sobre la cabeza del bulón. Miro el bulón, redondeado. Bueno, ¿qué hago? Pensé. Nada, no me voy a poner a llorar. Me dedico a esto desde hace años. O sea, pero lo tengo que resolver. Le pegué unos golpes, para ver si por ahí cortaba, si no había estado alguien, lo armó con freno químico, pasó alguna circunstancia que por ahí uno pasa presupuesto. Después el dueño puede llamar a otro, pero en teoría, en este caso, valoran la confianza, bla, 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 la capacidad, y bueno, todo lo que uno puede brindar. Bueno. Traté, no hay manera. Pinza de presión, le doy, se hace solidaria, le doy, pero barre. Bueno, la pinza de presión o la querida perro se descarta. Y no me vengan que la Ruchi hubiese rendido y esto y lo otro, porque la Ruchi me explotó en las manos haciendo la misma fuerza que la total, que la tengo acá. La tengo acá por dos motivos. Primero, para mostrarla, que estoy diciendo la posta. Y segundo, porque llegué y tiré todo arriba del banco. Me fijé que esté todo en el pack-out de pobre. Ahí pueden ver las manchas de grasa. Bueno, no era necesario seguir haciendo intentos. Es corta, no tengo brazo palanca, fuerza me jacto de tener.
tengo la llave para caños dentro del bolso. Lo difícil era que entre. Lo difícil era que entre. Por eso tiene el dentado tan uno al lado del otro. Porque muchos amigos dirán, Tano, pero te hubieses posicionado en las caras planas. Y bueno, 2 más 2 es 4. Le das en las caras planas. Esperen que la posición... Bueno. Apretamos un cachito más. Le das en las caras planas y tenés 3 o 6, depende cómo lo quieran ver, posibilidades de giro. No, me entraba en una de casualidad, así la llave. Así. Por eso, si se fijan, van a ver que el dentado de la llave es perfectamente congruente con las marcas que quedó en el bulón. O sea, si yo abro la llave, van a ver, lo voy a poner de manera que prácticamente quedó como un engranaje en los dientes. Con la llave para caños, que por suerte llevé, que en otro momento hubiese dicho, no se va a necesitar, ¿para qué la voy a llevar? Fue la que desencadenó en que la tarea sea satisfactoria, que se pueda realizar. ¿Hubiese impedido no tener la llave el poder realizar la tarea? Y por lo menos que se haya realizado en tiempo y forma, sí, hubiese atrasado las cosas, hubiese tenido que ir hoy, en horario de la mañana, antes de que empiecen a cocinar y demás, y bueno, ya con herramientas para volar la cabeza del bulón, bueno, y no sé si no terminaría con uno menos. Bueno, lo pude sacar. Logré llegar a la bulonera antes de que cierre. Compré los bulones. Dado que ya el rulemán lo había comprado, sabiendo la medida. Rulemán blindado. Así que bueno, para que vean que la Watfow cumplió. ¿Podría ser un haciendo fuerza en la vida real? Si esto no es un haciendo fuerza en la vida real, yo, para mis adentros, la tengo completamente clara, soy un convencido de que la herramienta cumple, muerde y trabaja. Lo he visto, lo he probado y lo he plasmado. No lo pude grabar, pero bueno, ya llegará un haciendo fuerza en la vida real que se den los factores para poder grabarlo. Imagínense que ya en la presencia de tanta grasa en mi ropa, en las herramientas, ya me predispuso de mal humor. Lo que me faltaba era que se me dañe el celular. Bueno, entonces decidí no hacer el contenido. Lo que sí, me traje el bulón para mostrarles y para certificar que verdaderamente de esto era el radio que yo tenía de giro. Ahí, hasta que lo sacó. Bueno, tanto lío porque sacaste un bulón, tanta explicación te le quedás porque aflojaste un bulón. Eso lo hacemos todo. Yo no estoy hablando de mi capacidad o no para sacar un bulón. Estoy hablando de la resistencia de la llave para caños Watfow. El amigo Miguel me cargaba, me decía, te tendrías que haber llevado la Ruchi. La Ruchi ahí no entra. Encima con el sistema de pestillo poronga ese que tiene, no, la hubiese dejado abandonada ahí. De hecho,
es una herramienta que prefiero no tener. Prefiero no tener. De hecho, se la regalé a Calderita. Calderita me dice, mira, yo te valoro por... Sos un amigo, nos hablamos así. Sos un cabrón, sos una mala persona, sos un solete de tipo, pero tenés un gran corazón. Esto que me regalaste cuesta un huevo, pero la próxima vez, y te lo reagradezco, me dice, la próxima vez regalame una de las que vos tanto amás, de esas que valen 2 mangos, que va mejor. Por un lado ese tema. Se caen las llaves, muchachos. Tenemos que ordenar, se caen las llaves. Cartuchera, lo que queda. Se va gastando, se va rompiendo. Pinza Dishu, 7 pulgadas. Muy linda unidad. La verdad que bueno, para comprender un poco lo que está pasando con este tipo de marcas y por qué llegan tan baratas, el amigo Gregorio hizo un video bastante interesante explicando cómo las marcas se distribuyen en cuanto a nombre, calidad, quién es el que pone el billetardo, por qué. O sea, es un video entretenido para ver. Pero bueno, destornillador Inco que bueno, no está fuera de toma de contacto. Si se rompiese se los digo, pero la verdad que para tornillos completamente agarrados, donde uno necesita hacer fuerza. No me van a ver metiendo llavecitas acá en esto, ni pegándole, no es mi esencia. Pero donde uno necesita verdaderamente agarrarse y darle, este juego, mejor dicho, es una muy buena opción. Los que son temerosos de la electricidad, no lo usen en electricidad, o al menos no lo usen con carga. Les va a resultar incómodo en algunas cosas de electricidad por su longitud. Longitud no tanto, pero por su medida les va a resultar incómodo. Los usos van a ser escuetos. Pero hay un juego de estos donde vienen medidas que por ahí sí pueden servir. Los topes yo lo he demostrado en la morsa que están en contacto con la varilla. Lo he demostrado mediante corriente, o sea que si van a trabajar con tensión, igual si son temerosos de la electricidad, van a trabajar sin tensión. Yo conozco uno que para cambiar una lamparita llama a Edenor que le corte la térmica unipolar, por ejemplo. Pero bueno, nada, no vamos a... ¿Qué va a ser? La locura de uno. Bueno, Destornilladores 5, el jueguito viene más que bien. Un par de horas más de laburo y los voy a jubilar. Van a quedar acá en el taller. Voy a comprar otro juego, obviamente. Porque me da lástima que sigan trabajando en forma constante acá en el taller. Van a tener un uso un poquito más tranquilos. Quizás, miren, incluso uno es de 100 y el otro de 75. Obviamente la longitud la tenemos en la varilla, ya lo sabemos. Pero es un juego que viene siendo muy fiel. Picodoloro Wattsfow, aislada. La aislación es fiel. Yo hice la prueba con un transformador. ¿Hay otras formas? Sí, ya todos la sabemos, los que andamos con la electricidad, la electromecánica y demás, todos sabemos cómo probar una herramienta sin necesidad de hacerle pasar 1000 volts y fracción por sus mangos. Pero bueno, es como todo, en la cancha se ven los pingos, capaz que las mediciones no son tan fieles. Por ejemplo, bueno, eso es un ejemplo para otra cosa. Pero uno decía, yo había subido una foto de un tablero y uno decía, ¿por qué pones tantos diferenciales? ¿Por qué pones tantos diferenciales? ¿Te gusta hacerle gastar plata al cliente? Con uno ya está. Por reglamento, si yo quiero, le pongo 50 térmicas.
Sí, sí, cerebrito, está bien. Pero un diferencial tiene que saltar ante una fuga máxima de 30 mA. Y un circuito, por más perfecto que esté desarrollado, al poco tiempo de su desarrollo, comienza a tener una fuga natural, que nunca va a llegar a 0,30, pero por ahí tenemos a 0,30 no, a 30 mA. Estaba usando otra escala, perdón. Pero por ahí tenemos 1,5, 2,5, 0,5 en otro, y toda esa suma de circuitos te van a hacer saltar el diferencial. No sé si me comprendes. Pero bueno, no importa. Ya haremos un videíto de eso específico. Lo mismo que lo de monóxido de carbono. En monóxido de carbono hay mucho para hablar. No se olviden, yo di el curso de capacitación en una escuela de capacitación profesional. Yo durante 1 año y medio, vendría a ser un cuatrimestre de un curso, y todo el otro curso de lo que es el curso de instalador gasista. La bolilla de monóxido de carbono, créanme que era la más complicada de que se interprete la gravedad de la mala combustión de un artefacto. Porque una cosa es sentir olor a gas. El gas se percibe. Y no es un olor que uno dice, es una planta, dado que se asombrarían, y si yo subiese los reels que a veces hago para subirlos, pero después me arrepiento, bueno, no importa. No es una planta, el olor a gas no es una planta, y acá viene la parte que les dije antes, si ustedes vieran los reels que yo hago, digo, lo subo, después digo, no, yo no soy gorra, no lo voy a subir. El olor a gas es inconfundible, no se puede confundir con una comida quemada, no se puede confundir con una planta, no se puede confundir con un fluido, no se puede confundir con un solvente, ni con una flatulencia. El olor a gas es gas, ya sea envasado o ya sea natural. Eso es la diferencia entre gas y monóxido de carbono. El gas, si uno percibe olor a gas, no se va a morir porque sabe que está expuesto ante la presencia de gas y se va, cierra la llave de paso, se cuida. Lo que hay que tener cuidado, precaución, y escuchen bien porque después comentan y comentan pavadas. Lo que hay que tener cuidado ante la presencia de una pérdida de gas es que no haya índice de explosividad. El índice de explosividad se logra cuando el volumen de un ambiente se encuentra contaminado con gas en un 14% o más de su volumen. O sea, tenemos un ambiente que tiene un determinado volumen, y cuando ese volumen contiene un 14% o más de gas, es explosivo. El famoso prendí la luz y voló todo al diablo. Bueno, es así. El monóxido de carbono es imperceptible a través de los sentidos. Es inodoro, incoloro, y si fuese insípido sería agua. Siempre hacía el mismo chiste y generaba una gracia. No, es inodoro, no tiene olor, no se percibe a través del olfato, no tiene gusto, no es que uno dice... Y tampoco tiene color, no es que se tiñe el ambiente y uno dice, che, hay monóxido de carbono. No, es imperceptible a través de los sentidos. Eso es lo grave. Se fija en la sangre, uno lo respira con oxígeno y no se está oxigenando la sangre. Estamos perdiendo capacidades que podemos obviamente
acorde al porcentaje de monóxido de carbono que hay en el ambiente. Tienen que ser un poquito el banco porque quedó como para hacer una foto compuesta de las que me dice el amigo Gregorio. Es verdad lo que les estoy diciendo, no estoy chicaneando. Todas las herramientas de ese sujeto parece que se orinaron, dice el amigo Gregorio. Sí, hace el efecto de agua, no sé qué. Bueno, monóxido de carbono no lo percibimos a través de los sentidos. O sea, lo respiramos, se incorpora a la sangre, ¡pum! Es el famoso, y yo daba siempre este ejemplo, buscaba algún alumno, algún estudiante ahí del curso. ¿Tenés abuelos? Sí, tengo. ¿Los vas a visitar? Sí. ¿Qué está haciendo tu abuelo en invierno? Y generalmente está mirando la tele, sentado al lado del leño. Cuando vos llegás, ¿no sentís que te duele un poquito la cabeza? Que sí, sabe que sí, yo cuando llego siento como que me mareo, me duele un poquito la cabeza. Y él está ahí sentadito, tranquilo, mirando. Y yo le digo, qué calor que hace acá adentro. Bueno, en ese ambiente, en esa casa, en ese lugar, hay presencia de monóxido de carbono, gente. ¿Por qué? Por la ausencia de las rejillas de ventilación. La importancia de las rejillas de ventilación que antes no se le daba pelota es fundamental para evitar, en cierta forma, y tienen que estar bien calculadas, porque si queremos hablar de esto, y creo que ya estamos hablando mucho para haber dicho tengo que hacer un video, pero bueno, si queremos que esas rejillas sean fieles a la combustión de ese artefacto que fue aprobado, o sea, vamos bien a la raíz. Yo proyecto una instalación, 5000 calorías hora, en esa toma taponada, le dejo las rejillas de ventilación superior e inferior con la sección correspondiente al artefacto que proyecto en la toma taponada. Perfecto, 5000 calorías, listo. Después, instalan una estufa o hacen dos leños, como he visto, como ha pasado. Sacan dos leños de 10.000 calorías cada uno. Esas rejillas de ventilación son chiquitas. Van a colaborar a que el ambiente ingrese oxígeno y libere gases de combustión. Pero no los va a evacuar en su totalidad. Y esto es real, esto ha pasado. Un cliente que tenía un living comedor grande, yo le habilité la instalación. En una esquina puso un leño que no lo pude instalar, de hecho lo tuve que declarar como toma taponada, 5000 calorías, qué sé yo, los así. Chetardo. Asiento en L. A vos no te gusta trabajar para la gente bien, los denominás chetardo. Y quiero decir que la gente estaba bien, le gustaba estar bien, olor a café, pero no el café de jarrito, el que tomamos nosotros, el café de la Dolce, la cafetera Dolce, bueno, esa onda. Y dice, oh, no, cuando estamos acá mirando la TV, está hermoso, pero bueno, cuando nos vamos a la mesa a disfrutar de la comida, claro, nos falta temperatura ya. Bueno, le digo, habría que haber proyectado una toma en otro lugar o dos tomas en distintos lugares. Me dice, no, está bien, en el momento se hizo lo correcto, está todo perfecto. Yo te llamo porque quiero un presupuesto para tirar un cañito por arriba del zócalo, porque tenía el famoso yerno maestro mayor de obras, el pelotudo, el muchacho, y le dice, no, tírese un cañito así, pone otro allá, le queda espectacular. Listo. Me llama a mí y me dice, mire, necesito hacer este trabajo. ¿Usted cuánto cobra por poner una T, salir para allá? Entre paréntesis, no se olviden de lo que estamos hablando. Les hago un paréntesis. Ayer reemplacé una manguera
una estufa que estaba instalada con manguera, y tengo los videos, después los voy a subir. Lo que pasa es que los junté todos cortitos, los tengo que armar en TikTok y después los subo acá. Pero una estufa que estuvo conectada con manguera, me pidieron que haga ese trabajo en caño de aluminio. Aunque sea que esté un poquito más seguro. Cierro ahí el paréntesis. Bueno, me dice este hombre, no, la idea es que me haga un presupuesto para tirar, porque mi yerno vio, se da mania, me dijo que se puede hacer de esta manera, bla, bla, una T. Digo, mire, yo soy quien habilitó por un año, yo soy responsable de eso. No puedo hacer ese trabajo. Lo crean o no, esto es real. Yo soy quien firmó, faltarán 3 meses, en 3 meses si quiere se lo hago, porque no puedo. Hay un problema, hay una auditoría, hay algo, verifican, fue realizado por mí, porque sacando uno, que fue fiel, que el famoso caso que sacó la estufa y justo cayó en... Bueno, ya los que siguen la cronología de los videos sabrán de qué estoy hablando. Fue el único que puso la cara, fue al tubo de gas de General Paz y dijo, el matriculado número tanto cumplió con las tareas, yo saqué la estufa, acá tenemos la foto de que la estufa no está puesta, está sancionada. Bueno. Después, cuando vienen los problemas, la culpa, no, vino el gasista, lo puso. ¿Qué gasista se lo puso? No, el mismo que me lo habilitó. Listo, así. Buah. No, jefe, yo no se lo puedo hacer. El yerno le tiró el cañito de cobre, listo. De paso, la nena quedó contenta con la estufa. Bueno, yo voy a la casa por otras tareas. Creo que se le había pinchado el termo, o quería, sí. Ya lo veo instalado. Y ya había pasado igual mi periodo de responsabilidad sobre la instalación. Y me dice, pues se sienten culpables. Los clientes también son medio... Y ahora van a saltar, y va a saltar el amigo y va a decir, vos te respondés solo las cosas que diría la gente, no. Van a saltar y van a decir, sí, porque es así. No se habla mal de los clientes. Si el cliente lo dice, tiene razón. El cliente no siempre tiene razón, perdóname, pero no siempre tiene razón. Estamos, primero, ante la presencia de un ser humano igual a nosotros que nos llama porque necesita resolver un servicio, necesita resolver un problema, necesita un servicio de nuestra parte y como mínimo debemos ser tratados de la misma manera que quiere que lo traten a él. Porque me ha pasado un montón de veces, en alguna ocasión he terminado las piñas, que bueno, el cliente no tiene razón. Me dice, no, mi yerno lo puso, que esto, que lo otro, que acá, que allá. Le digo, mire, está bien, usted haga lo que quiera, es su casa, es su caño, yo ya no soy responsable. Pero, ¿le puedo dar un consejo? Y en esto sí doy consejo, porque es lo mío, es mi oficio, conozco. ¿Le puedo dar un consejo? Sí, sí. Hágale las ventilaciones. Hágale las ventilaciones. Usted en algún momento va a estar mirando la película y también la patrona va a estar tomando unos mates, ya sea con su hermana, con la hija, y van a querer prender los dos leños. Se va a saturar el ambiente de monóxido de carbono. Gracias por el consejo, me dijo. Gracias por el consejo. Yo noté que nos dolía la cabeza. Hay algo que, bueno, el monóxido de carbono es la mala combustión, lo genera la mala combustión de un artefacto. ¿Y por qué se da la mala combustión de un artefacto? Por la falta de oxígeno en el ambiente. Entonces, más allá de consumirse todo el oxígeno del ambiente, empieza a expulsar gases de combustión viciados, más allá de que los gases de combustión deben ser evacuados en forma exacta. Para eso están las ventilaciones, los tirajes y demás. Por eso, en baños, en dormitorios, en monoambientes, todos los artefactos deben ser tiro balanceados.
Hay distintos porcentajes de monóxido de carbono en sangre, que van desde un 10%, donde vamos a tener una cefalea leve, un pequeño mareo, un pequeño dolor de cabeza, que es lo que yo les contaba de este muchacho que iba a ver al abuelo y estaba ahí sentadito. Claro, el tipo ya estaba acostumbrado a dicho porcentaje. Entonces, el cuerpo no le manifestaba síntomas físicos. Estaba mirando la tele, con el cuerpo en reposo, porque tiene mucho que ver si el cuerpo está en reposo o en actividad. De eso puede hablar mucho más el amigo Gregorio, que tiene conocimientos de medicina. Pero bueno, al momento de dar el curso, yo ya tenía todo. Lo que pasa es que pasaron 14, 15 años de esto. Bueno, yo ya tenía todo como un show armado. El cuerpo de ese hombre que está mirando la tele con un 10, un 20% de monóxido de carbono en el ambiente, está acostumbrado a vivir con eso. Los que llegamos de afuera de respirar oxígeno, lo incorporamos, a los 10 minutos nos duele la cabeza, nos mareamos. Esto va desde un 10% a un 60%. No se necesita ni llegar al 100%. En el 60% de monóxido de carbono en el ambiente, cambia la historia. Dormimos y nos vamos con nuestros seres queridos fallecidos, nos vamos con quien mande, los que creen en otras vidas, pasamos por el manto del olvido y reencarnamos nuevamente. No jodan con el monóxido de carbono. No jodan con las rejillas de ventilación. ¡Tanto agujero! ¡Tanto agujero! Al final prendo la estufa, se me va todo por los agujeros. Las ventilaciones son sagradas. Se hace mucho más hincapié. Hay dos cosas que se hacen hincapié en una inspección de gas. Las ventilaciones. En ventilaciones abarca que los artefactos estén instalados en los lugares correspondientes, y la caída de presión. Son las dos cosas letales y no perdonables al momento de una inspección. Si bien va a caber sanción en un montón de penalidades, porque hay una bolilla en el curso de gas que se llama penalidades, que van desde llamado de atención, como por ejemplo tomas taponadas sin tapones. Ha pasado millones de veces, uno proyecta, en la lista de materiales se olvidó de poner tapones, mañana los compro, mañana los compro, mañana los compro. Cuando uno se quiere acordar, ejecutó toda la instalación, pintó, pidió inspección, no puso los tapones. Viene el inspector, ¿qué hace uno? Agarra lo que tiene en la caja. Tenemos de polipropileno, le mandamos, lo pintamos con un poquito de epoxi que quedó todo cagando, todo eso está, la columna puesta, la dejamos, no pierde por suerte, está todo perfecto. Pero, bueno, si pasa, pasa, si no, está en el inspector que diga el llamado de atención, lo hace en forma ilacua, fíjese, los tapones tienen que estar, tienen que ser epoxi. Está perfecto, no va a volver a pasar. Listo. No, ya. Hay otras cuestiones que bueno, el que está laburando en esto no las deja pasar, no se les escapa. Por ejemplo, la reducción siempre debe hacerse en T. Se reduce en T. De ahí sale otro entretramo, reducido. Nada que vengo en 3/4 como una Ferrari y pongo un codo y doblo a media. No. Se reduce en T. Pero bueno, ha habido circunstancias que ya estaban ejecutadas, o sea, era en 1022 por pérdida en nicho, por regulador pinchado, todo ejecutado, hermeticidad perfecta, los artefactos bien instalados, y la instalación exterior hecha por otro gasista cuando estaba todo bien en el medidor, porque mientras no hay encomienda de tarea, querés mandarlo con una manguera, lo mandás, el quilombo viene después. Bueno, viene el inspector, dice, se reduce en T. Sí, yo ya lo sé, pero bueno, fue aprobada una vez, va a tener que volver a ser aprobada.
pero fue aprobada la instalación que estaba abajo. La instalación exterior esta no era la aprobada. Pero bueno, se puede hablar, se puede negociar. Está mal, no debería ser, no debería pasar, pero son cosas que el inspector, más allá de que hay algunos que parece que le dieran las gafas, como a los policías yanquis, se ponen las gafas. Hay otros que son macanudos, que conocen el paño, hijos de gasista, nietos de gasista. Ventilaciones bien, hermeticidad bien, se habla. No se arregla, se habla. Se habla. La señora tiene 90 años, no le puedo desarmar la instalación. Listo, está bien. Una vez habían quedado los fierritos, vieron que se robaban los medidores, le ponían fierritos. Yo pude trabajar sin sacarlos, después lo saco, y no lo sacaba. ¿Por qué no lo sacaba? No lo sacaba porque cualquier maniobra que haga me iba a aflojar el marco de la puerta, me iba a hacer, me iba a romper el frente, la fachada de la vivienda, porque estaba todo medio en llamas. Y me dijo el inspector, me dice, miró la columna, me dice, volame ya los fierros porque tengo que mandar la foto. Andá, mirá tranquilo, arco de sierra, todo lo que tenía miedo de que pase, que fui pateando, lo hice en 5 minutos. Listo, sacó la foto, todo perfecto. Pero porque son inspectores con los que se puede hablar. Lo que no se negocia, porque ahí ya es un quilombo gigante, es las ventilaciones, los artefactos instalados fuera de lugar, fuera de norma, y las ventilaciones, la hermeticidad y donde corresponde tiro balanceado, que no haya otra cosa, obviamente, porque ya es grave. No mereces tener matrícula, no mereces tener matrícula. Después hay 2000 matices que se pueden llegar a hablar. Pero bueno, nada. Una vez instalé un termo en exterior, bla bla, superé una distancia que yo consideraba que estaba bien, con el tiraje recto. ¿Vieron el famoso nicho de antes, donde iban los cilindros de gas envasado? Agujereé, puse el tiraje recto, una tira, sombrerete. Bueno, el inspector consideró, si bien superaba la altura, pero consideró que estaba bajo. Me dice, está todo bien, pero cuando me voy, metele una tira más y mandame una foto. Así yo ya completo. Él consideró que faltaba una tira. Por reglamento estaba bien. El tiraje estaba por arriba de 1,80, estaba en 2 metros. Consideró que, como era dúplex y la medianera estaba ahí nomás, consideró que tenía que ir una tira más. Listo, bueno, fui y compré una tira más. Fast-stick de alta temperatura, pum, pum, listo. Foto. Hay cosas que no se negocian. Desgraciadamente, en los inviernos, el monóxido de carbono cobra un protagonismo interesante porque acarrea desgracias, y son desgracias grandes a veces. Acá en Aedo tuvimos, hace varios años, una tragedia parecida. Fallecieron 4 personas, quizás el amigo Nico Scarone conoce, dado que, bueno, sabe de la cercanía, que yo obviamente no tengo nada que ver con eso, pero sabe de la cercanía con la gente y puede dar fe de que fue una desgracia grande. Un muchacho que se separa, alquila un departamento y tiene un problema de esto. Eso es todo lo que voy a decir y no, todo lo que sé. Pero bueno, listo. Volviendo al tema de las herramientas, ayer, como dije mientras hablaba de monóxido de carbono, hice un cambio, un reemplazo de una instalación en manguera por caño de aluminio. La hice mal, porque eso está mal, pero no tan mal, porque está por arriba del zócalo con sus grampas, sus tornillitos, todo como corresponde. La Picodoro Watfo viene cumpliendo a la perfección las tareas que vengo desarrollando.
como si fuese, llamémosle, una estándar. Lo que le faltaría a esta unidad y ya se va a dar la oportunidad para consagrarse, es haciendo fuerza en la vida real. Haciendo fuerza en la vida real, yo creo que andaría bien. Bueno, sigo teniendo la cartuchera acá, no es que... Acá no hay edición, yo posiciono y le doy para adelante. Las francesas siguen trabajando, la van a ver hasta que se canse o me canse yo. Pico del Oro Diju, esta es de una recompra que hice, dado que la calidad a mí me dio mucho resultado. Ya vamos a volver a probar Bremen y demás. Bueno, tenemos esta. Que los muchachos del Corralón me dijeron que me la cambian. Pero yo sé cómo es el cambio. La sacan otra, me dan otra que ande un poco mejor, que esté bien. Y esta la vuelven a meter y yo no quiero que otro corra la suerte que yo. Entonces le voy a dar hasta que se rompa. O no. O no. Le voy a dar hasta que se rompa o no. La tenemos. La de 8, haciendo lo propio. Bueno, estos destornilladores, verdaderamente cada vez que puedo, me compro uno. Vamos a lavar un poquito. Me compro uno. Cada vez que puedo, es decir, cada vez que voy a la ferretería del amigo Germán, que es por ahora el único que vi que los tiene, porque son económicos y buenísimos. Un mango que invita a imprimir torque y verdaderamente ese torque se traduce al tornillo, a lo que estamos apretando, barra aflojando. Va muy bien. Bueno, para que vean que me gusta seguir trabajando con herramientas de antigua generación, no vamos a decir antigua escuela, pero antigua generación. Esta es una Stanley Fat Max, ya forma parte de mis unidades definitivas, de herramientas que, como diría el amigo Miguel, son con las que te van a enterrar, exactamente. Esta era la única en su momento que venía con apertura extra. Y esto le respondo, creo que el amigo Jonathan me preguntó, me dijo, Tano, ¿vos llevás, mientras estás en toma de contacto, llevás alguna unidad que vos sabés que se la va a bancar en caso que explote como pochoclo la llave? Sí, llevo. Y tengo acá la Crossmaster, véanlo, data del 2021 esta. Un amigo me comentó que en los comentarios está que compró y le vino con paupérrimo juego. Horrible el juego que trae, me dijo. Bueno, esta yo la compré justamente porque donde venía expuesta se podía manear, se podía mirar. Y cuando yo había visto el juego que tenía la Irimo, y vi el juego que tenía esta, obviamente me decidí por esta porque es imperceptible en esta unidad. Si la queremos galguear, es muy poquitito, no, es una unidad que ha sido muy fiel. Pero bueno, eso es resumiendo un poco, bueno, las tareas de la semana, hablamos un poco de monóxido. Tenía pensado limpiar, ordenar el banco, pero me parece que lo vamos a hacer en otra charlita después de esta, dado que debemos estar cerca de las 2 de la tarde, entre una cosa y otra. Y nada, después vuelvo y ordenamos el banco, porque tengo que ir a buscar a mis hijas y demás, pero tengo que lavar unidades, ordenar unidades. Bueno, les dejo la imagen del poder de la Watfo. Me da risa la paradoja que yo conocí Watfo, como tantos otros, por intermedio del amigo Gregorio. Yo me enamoré de la marca, no lo voy a negar. Es más, me decía, el querido Gregorio me decía, esa es tu primer Watfo, no la tenés que sacar del taller. No, amigo, la primer Watfo está en el altar de las herramientas, que se me cayó y la recuperé y me sentía como homosexual con 2 orificios anales.
me compré otra para hacerle. Después voy a mostrar las dos para que vean y crean, porque acá no creen. Yo me enamoré de Watfowl. La verdad que cuando vi la calidad y el precio, yo dije, esto es lo que hay que mostrar. Esto es lo que hay que mostrar. El tipo que está recién empezando y necesita ejecutar una instalación de gas, mejor que esto. Pero bueno, son ideas. Son ideas. Son ideologías que uno tiene desde muy atrás en el tiempo. Y he tenido la suerte de que algunas personas me han dicho, me han cruzado por la calle, incluso tipos corpulentos, armados. Digo, bueno, me dice, vos sos el Tano, ¿no? ¿Sí? ¿Sos el que hace videos? Sí. Digo, bueno, acá me pone. Se ve que me lo mandé con algún paquete para Mendoza, acá me pone, pero bueno. No voy a decir la estupidez, plata y miedo nunca tuve, porque tuve de las dos cosas. Digo, sí, bueno, digo, de última, nos cagamos a piña. Me dice, mirá, no me caes bien, no me caes bien. Pero sos el único que pone los huevos sobre la mesa, sos el único que dice verdades, me dijo. Y si me estás viendo, vos sabés que te crucé en Dolores Prats, de este lado es Caseros y Laines. Caseros y Laines, donde está el puesto de diario, que hicieron una torre nueva, ahí. Y nos dimos la mano y me saludaste. Yo justo estaba saliendo de un domicilio. Así que te mando un saludo porque sé que sos de la zona de Aedo. Como otros amigos me han cruzado en la estación de servicio, me han dicho, Tano, esto, lo otro, ¿no te querés sacar una foto? Sos mi ídolo. Soy tu ídolo, porque no me conocés. Porque yo lo que menos soy es ídolo. Yo soy un payaso cualquiera que cuenta vivencias que cuando un laburante se encuentra con que un tipo describe lo que vive y no agarra una herramienta y dice premium, 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 esto es premium, esto es premium, y ni siquiera apretaron un caño, y cuanto menos se siente zarpado, dice, para eso miro La Noche del Domingo en YouTube, La Noche del Domingo con Gerardo Sofovich, que decía, mandame 3x1, 3x2, y era todo comercial. Mandame comercial y listo. Yo quiero ver un tipo que se rompe las manos. ¿Por qué no usas guante? Tienes que usar guante. Un tipo que se rompe las manos y que por ahí afloja un bulón. Algo tan sencillo y fácil que cualquiera lo sabe hacer. Pero bueno, háganlo. Háganlo y después digan que la llave es buena. Cumplo con las tareas que tengo y vuelvo.